Desde temprana edad, nos han enseñado que la única manera de ganar dinero es trabajando arduamente para una empresa. Nos han dicho que cuanto más trabajemos, más dinero ganaremos, y así podríamos comprar más cosas y disfrutar de tiempo libre. Sin embargo, esta visión está algo alejada de la realidad. Esta idea nos la inculcan desde pequeños y se refuerza a través de los sistemas educativos tradicionales durante nuestro crecimiento. Pero cuando finalmente nos graduamos y nos adentramos en el mundo laboral, nos damos cuenta de que solo estamos preparados para seguir órdenes, acumular deudas, pagarlas y trabajar hasta que el cuerpo aguante. Te pregunto, ¿tiene sentido vivir de esta manera? No culpemos a quienes nos educaron de esta forma, no lo hacen por maldad, sino porque es lo único que conocen y aprendieron. Después de todo, ¿cómo alguien podría enseñar algo que no tiene conocimiento y mucho menos experiencia? Es aquí donde entra en escena Robert Kiyosaki, un famoso inversor que se dedica a enseñar a las personas a cambiar su situación financiera. Basándonos en su libro Las ventajas del ganador, vamos a ilustrarte cómo puedes construir activos que trabajen para ti. Estas estrategias son a menudo obviadas en la educación convencional, lo que significa que debes ser autodidacta y aprender por ti mismo. Precisamente por eso has elegido estar aquí hoy. En el libro, Robert divide estos activos en 4 categorías principales, las cuales vamos a explorar detalladamente a continuación. Primeramente, Kiyosaki aconseja invertir en educación financiera antes de adentrarnos en este mundo. La educación financiera nos permitirá reducir riesgos, pagar menos impuestos y aumentar nuestro patrimonio. El primer activo que menciona Kiyosaki es la propiedad intelectual y educación. La propiedad intelectual es como una mina de oro que pocos han explorado. Piensa en la música, los libros, las obras de arte, cursos educativos y todo tipo de contenido creativo que se genera cada día. Puedes convertir tus ideas en contenido digital y a su vez, hacerlo una fuente constante de ingresos para ti. No importa a qué te dediques, todos tenemos habilidades y somos buenos en algo. Si eres un apasionado escritor, músico o artista, considera la posibilidad de escribir un libro o crear contenido educativo en línea y publicarlo en plataformas digitales, tanto educativas como de entretenimiento. Cada vez que alguien compre tu contenido o se inscriba en tu curso, estarás generando ingresos sin estar presente. Imagina las millones de personas que navegan por Internet cada día. Solamente YouTube suma 2.000 millones de usuarios activos al mes. Eso equivale a 1/3 de todos los usuarios que usan Internet y además está disponible en más de 100 países. Muchos de estos usuarios podrían ser tus potenciales clientes. Una cosa interesante de todo esto es que cuando creas contenido digital, solo tienes que hacer el trabajo pesado una vez, pero después puedes venderlo de manera ilimitada. Este principio se llama escalabilidad y es una idea poderosa que también se aplica a inventos, patentes y tecnologías. Por ejemplo, si eres un profesor de matemáticas, puedes generar contenido explicativo, segmentados por temas. Lo importante es encontrar tu nicho según tus habilidades, y no limitarte. Sin embargo, es importante recordar que el inicio de este proyecto puede tener sus dificultades y requerirá hacer algunos sacrificios para lograrlo de forma correcta. Por eso, no dudes en buscar educación y aprender de personas que comparten su conocimiento y experiencia en el área en la que deseas desarrollarte. Es posible que debas invertir algo de dinero y tiempo en ello, pero a cambio, obtendrás habilidades que te ayudarán a desarrollar tu negocio, reduciendo errores en el camino. Considera esto como una inversión en tu futuro. No subestimes tu potencial creativo y tu capacidad para aprender y crecer. La riqueza podría estar más cerca de lo que imaginas, solo tienes que buscarla en los lugares adecuados. El segundo activo mencionado es crear un negocio propio. Los negocios propios son una fuente inagotable de posibilidades de crecimiento. Esto da la oportunidad de aumentar los ingresos continuamente, a diferencia de un salario fijo, donde por más que trabajes, siempre recibirás el mismo sueldo. A medida que crece tu negocio, debes encontrar la manera de crear sistemas que permitan que funcione sin que estés presente todo el tiempo. Esto va de la mano con la reinversión de todas tus ganancias. Al hacerlo, harás crecer tu negocio con el tiempo y contribuirás a la economía generando empleo. Además, este activo pagará por tus gastos y facturas pasivamente. Aquí te comparto 5 datos para tener éxito en el mundo empresarial. Identifica una necesidad.
Encuentra un nicho o una necesidad insatisfecha en el mercado y ofrece un producto o servicio que resuelva problemas reales. Planificación sólida. Crea un plan de negocio sólido que incluya tu visión, estrategias, objetivos y proyecciones financieras. Educación continua. Invierte en tu educación empresarial, aprendiendo sobre marketing, gestión, finanzas y cualquier otra área relevante de tu negocio. Persistencia. El mundo empresarial puede ser desafiante, por lo que la persistencia es clave. No te desanimes ante los obstáculos. En cambio, aprende de ellos y sigue adelante. Innovación. Mantente al tanto de las tendencias y busca constantemente formas de mejorar y ofrecer más valor a tus clientes. Recuerda enfocar tus esfuerzos y dar siempre la mejor calidad en lo que ofreces. El tercer activo que recomienda Robert es invertir en bienes raíces. Estos son inversiones clave y altamente atractivas cuando se trata de generar ingresos pasivos. ¿Qué hace que los bienes raíces sean tan especiales? Al adquirir propiedades como casas, apartamentos o locales comerciales y alquilarlas, estás creando una corriente constante de ingresos. Entiendo que en este caso, las barreras de entrada son altas debido al capital inicial requerido, pero puedes considerar estrategias como el apalancamiento, hipotecando la misma propiedad que vas a adquirir, de modo que el alquiler cubra las cuotas de la hipoteca y te genere un ingreso adicional. Pero debes tener cuidado con estos métodos de apalancamiento. Verifica el riesgo, condiciones y la tasa de interés previamente. Otra técnica es buscar bienes raíces que necesiten una reparación significativa. A menudo los encuentras a precios de descuento. Luego, realiza una modesta remodelación para alquilarla posteriormente. Recuerda siempre realizar tus estimaciones y cálculos para asegurarte de obtener rendimientos positivos. Pero antes de tomar cualquier decisión, ten en cuenta los siguientes aspectos. Investiga el mercado de bienes raíces en tu área de interés, establece un presupuesto claro y considera la gestión de propiedades si planeas alquilarlas. Esto incluye la búsqueda de inquilinos, el mantenimiento y la gestión de problemas. La educación financiera es esencial para tener éxito en bienes raíces, así que aprende sobre los diferentes tipos de propiedades, los préstamos hipotecarios y contratos. El cuarto activo es la inversión en el mercado de valores. Al comprar acciones de una empresa, en realidad estás adquiriendo una parte de esa compañía. Esto significa que a medida que crece y prospera, el valor de tus acciones también puede aumentar. Por lo tanto, te conviertes en propietario de un negocio sin necesidad de estar presente. Además, algunas empresas pueden repartir dividendos, que son pagos regulares a los accionistas. Esto es como recibir un flujo recurrente de ingresos. También puedes optar por bonos, que son muy populares en el mundo de las inversiones, debido a que son más predecibles y más seguros que las acciones, aunque su rendimiento suele ser menor. Al comprar bonos, estás prestando dinero a una entidad, ya sea una empresa o a un gobierno, y a cambio recibes pagos de intereses regulares. Sin embargo, ten en cuenta que las inversiones en el mercado de valores conllevan riesgos, como cualquier otro negocio que emprendas. Para invertir, es fundamental contar con una educación financiera de alto nivel, ya que debes aprender a investigar empresas, comprender estados financieros y aplicar estrategias de inversión sólidas. Si estás comenzando, es recomendable hacerlo con poco dinero para que poco a poco conozcas mejor el mercado y siempre piensa a largo plazo. Una de las claves del éxito en el mercado de valores es la diversificación, pero ojo, no diversifiques excesivamente. Al invertir en una variedad de acciones y bonos, estás creando una red de seguridad, no una ruleta de la fortuna. Si una inversión no funciona como se esperaba, analiza previamente y piensa en otras oportunidades de inversión que te ayuden a compensar las pérdidas. Para tener éxito, es esencial actuar. Organízate, evalúa tu entorno, tus recursos, tus habilidades y deseos. Luego, elabora un plan y ponlo en práctica. Lo más importante es no quedarte en la planificación, sino dar el paso a la acción. No te preocupes si fallas en tus primeros intentos, cada error es una oportunidad de aprendizaje, si no cometes errores, no aprendes. Si te ha gustado este video, te invito a echar un vistazo a nuestro video anterior, sobre el libro Esencialismo. Haz clic en la pantalla, o sigue el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima.